Buenos días, hermanos, iglesia. Efesios 6:14. Está pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra. Permíteme predicarla fielmente como está expresada allí, como es el sentido espiritual de tu Espíritu Santo, para entenderla, para ponerla en práctica. Quedamos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy seguimos con la armadura de Dios. Vamos con la vestidos con la coraza de justicia. Continuamos con la armadura de Dios. Hoy es el tercer sermón, es la segunda parte de la armadura. Hermanos, dice Matthew Henry, la coraza de justicia tiene que ver con la justicia de Cristo. De ahí parte todo. Dice Matthew Henry que la justicia debe ser nuestra coraza. La coraza asegura los órganos vitales, protege el corazón. O sea, ya vamos a ver de qué trata la coraza. Es como una especie de pectoral, pero ya les explico más en detalle. Protege el corazón y la espalda también, ya les explico también eso. La justicia de Cristo, hermanos, entonces tiene que ver con la justicia de Cristo de dos maneras. Imputada, es decir, imputada a nosotros en nuestra coraza contra las flechas de la ira divina. Es decir, si tenemos la justicia de Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero por otro lado, la justicia de Cristo implantada, es decir, posterior a esa, en nosotros, en nuestra coraza, para fortificar el corazón contra los ataques que Satanás hace contra nosotros. Entonces, por un lado, la justificación tiene que ver contra los dardos de la ira divina, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y por el otro lado, ya implantada en nosotros, nos protege contra los ataques de Satanás, hermanos. Dice Kistemeki, recuerde que esta es la segunda parte de la armadura. La primera eran ceñir nuestros lomos. Estas son las primeras tres, son de preparación. Dice él, llevo la clase de vida que me capacita para entrar en este conflicto. Nos estamos preparando. Y la coraza tiene que ver con la preparación. Me he puesto la coraza de justicia. Acá se describe la coraza como la defensa que cubría el cuerpo. El corazón, la espalda y especialmente los pulmones. Ya les voy a explicar. Hermanos, esta cita alude a Isaías 59:17. Allá habla de Dios, que Dios se viste de coraza. Dice, pues de justicia, se viste de coraza de justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza. Está hablando de Dios. Con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Está hablando de Dios. En algunas versiones, como en la Reina Valera Antigua o 1909, o la Biblia del Jubileo, que es católica, pero independientemente de eso, no dice coraza de justicia, dice vestidos de la cota de justicia. Y vamos a ver que en Reina Valera, en algunas partes, cuando habla de la guerra o de la pelea, de la lucha entre David y Goliat, se menciona la palabra cota. La Biblia de las Américas dice revestidos con la coraza de justicia. Revestido, no vestido, es lo mismo. La NBI, entre las versiones modernas, por ejemplo, dice protegidos por la coraza de justicia. Dicen lo mismo a la hora de cuentas. Entonces hoy vamos a ver 3 capítulos, hermanos. En el primer capítulo vamos a hablar qué son las corazas. Ya voy a explicar un poco más. En el segundo capítulo vamos a ver la justicia desde el punto de imputada, la justicia imputada. Y en el tercer capítulo vamos a hablar de vestidos con la coraza de justicia, más aplicado a la justicia ya implantada en nosotros. Primer capítulo, las corazas, hermanos. Vestidos con la coraza de justicia, hermanos. Hermanos, ¿qué era la coraza? La coraza era una cubierta rígida, metálica, ya evolucionó hasta que normalmente fuera metálica. Pero digamos que eso tuvo su proceso, ya le voy a explicar. Era empleada para proteger, escúcheme bien, la espalda y el pecho de los soldados.
Muchas veces, algunas veces las corazas eran usadas solo como pectoral, delantero, como pectoral. Pero en su mayoría terminó siendo como un chaleco antibalas. Haga de cuenta como un chaleco antibalas. Mire que a uno siempre repite como loro cosas que a uno le dice. A uno dice, no, es que y yo mismo lo he repetido, es que la armadura no tiene nada para la espalda. No, sí tiene para la espalda. Las corazas cubrían toda esta parte, el corazón y la espalda. Realmente sí lo cubría. Usted, hermano, es muy fácil, busque en Google corazas y les va a ver que le va a botar un caparazón por dentro y por detrás. Por delante y por detrás, perdón. Pero en algunos casos era solo pectoral, es decir, solo esta parte. En algunos casos se amarraba de acá y se ponía para acá, y iba hasta la cintura. Se ponía en el torso y se fabricaba con diferentes materiales al principio, de bronce algunas veces, de hierro, de cuero tieso, de madera o de mimbre. Mientras más duro fuera, más resistente sería. En la antigüedad, hermanos, en la antigüedad, los soldados cuando estaban en la guerra no tenían ningún tipo de protección contra las armas de los enemigos. Y al parecer, los sirios fueron los primeros en crear una prenda para cuidar algunas zonas del cuerpo, entre esas la coraza. Entonces, hermano, la coraza fue diseñada para resguardar o proteger el corazón, los pulmones que están atrás y todos los órganos de la caja torácica. Entonces es como un chaleco antibalas, hermanos. Más o menos es como un chaleco antibalas. Es probable que al principio se fabricaran en cuero con escamas de metal, como es la forma de los pescados, ¿no? Escamas una sobre otra. Sin embargo, algunos ejércitos comenzaron a usar flechas con fuego para que al tocar la piel de la coraza ardieran, porque no eran solamente metal, sino que estaban combinadas cuero con metal. Para que al tocar la piel, es decir, las escamas eran metálicas, pero lo que las sostenía era en cuero. Entonces los enemigos se dieron cuenta de eso, se dan cuenta de eso, y utilizaban flechas con fuego para apuntar a esas partes. Apuntaban muy bien que pudiera entrar por esas partes casi, pero lo podían hacer. Sin embargo, algunos ejércitos comenzaron, entonces usaron estas flechas con fuego para que ardieran, y si lograban penetrarlas, era una muerte segura. Entonces ellos a raíz de eso las empezaron a perfeccionar, y se hizo común que fueran hechas todas de metal por completo, para evitar precisamente eso. No solo la parte, la escama, sino también lo que las sostenía. Ya después las hicieron completas, pero inicialmente eran así. Aunque eran más costosas que fueran de metal por completo, se garantizaba que ni las flechas, ni las espadas, ni las piedras u otras armas causaran daño a los guerreros. Hermanos, por ejemplo, acá en 1 Reyes 22:34 le pasó algo así. Que recuerden que él se había disfrazado para que no se distinguiera que él fuera rey de Israel y no lo identificaran, pero una flecha a la aventura dice que entró entre su armadura. Imagínense, dice 1 Reyes 22:34, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Logró penetrar de alguna manera porque no era completa. ¿Sí me entienden? La hacían como así, por partes, por escamas, ese tipo de cosas. Entonces lograba penetrar. Entonces por eso ya después las hacen completas, también para evitar eso. Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sacan, ahí él ya sale herido. John Hill dice con respecto a lo de acá, que estaban unidas dice que esa armadura de acá, estaban unidas las piezas de la armadura que lo cubría, la parte superior e inferior, el pectoral y lo que cubría el vientre. Dice que estaban unidas tan cerca como era posible unirlas en esos tiempos. Sin embargo, la flecha, guiada por la divina providencia, encontró su camino hacia su cuerpo. O sea, no era completa, entonces eso tenía una dificultad. No era una sola pieza, digámoslo así. Entonces, eso tenía una dificultad, precisamente.
En 1 Samuel 17, del 5 al 7, nos muestra que Goliat traía una coraza. Una coraza. La menciona como cota de malla, que era lo que yo les decía. Dice en 1 Samuel 17, del 5 al 7, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Eso era bastante pesado. De todos modos, esas armaduras eran, acuérdense cuando David le ponen eso, él dice, no, a mí esto no me gusta, esto pesa mucho. Bueno, y ahí ya describe en el verso 6 y el 7 lo que traía en sus piernas y en las otras partes del cuerpo. No lo voy a leer. Aquí era de bronce, la cota de malla. Dice John Gill de la cota de malla, que llegaba desde el cuello hasta acá, hasta la mitad, digamos, del cuerpo, dice, hasta la mitad del cuerpo, refiriéndose a esta parte. Consistía en varias placas de bronce, eran varias placas, colocadas una sobre otra, sobre las escamas como las escamas de los peces, tan juntas que ningún dardo o flecha podía atravesarla. Sin embargo, sí, muchas veces encontraban la forma de hacerlo, porque eran como escamas, normalmente, pero otros las hacían completas, para evitar eso. Lo que pasa es que al hacerlas completas también se hacían más pesadas. Entonces, hermanos, en 1 Samuel también 17:38 dice que Saúl armó a David con una coraza para el combate con Goliat. Ya sabemos que él finalmente no utiliza eso, pero dice ahí, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza. Ya sabemos que él después no se sentía cómodo con eso, porque son muy pesadas, eran muy pesadas. Usías, rey de Judá, dio a su ejército armas y entre ellas corazas. En 2 de Crónicas 26:14, cuando ellos vuelven del cautiverio, menciona que ellos con una mano trabajaban, tenían sus herramientas, y con otra mano armas de guerra. Dice ahí, y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes. Coseletes son corazas. Cuando usted investiga, coseletes son corazas, arcos y ondas para tirar piedras. Y dice que con la otra mano también tenían herramientas para el trabajo. Los judíos en tiempos de Nehemías, perdóneme, yo le dije de Usías, le estaba diciendo mal. Sí. Usías tiene que ver, los preparó para la guerra. Perdóneme, les informé mal. Cuando estoy hablando de Usías, lo que le estaba diciendo era, preparó a su ejército para la guerra y le dio todas estas cosas. Ahorita sí, los judíos en tiempos de Nehemías, cuando empezaron a reconstruir los muros de Jerusalén, traían también armas, entre ellas corazas. Y ahí menciona Nehemías 4:16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Lo que pasa es que tenían las mismas cosas que los otros. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Entonces recuerden, la primera cita que mencioné se refiere a Usías, era el ejército de Israel, o el ejército judío. Y la última que acabo de leer es cuando ellos vuelven los 70 años, la cita de Nehemías, perdón. Entonces, hermanos, ya sabemos, hagan cuenta con un chaleco antibalas, pero eran preparados de metal normalmente, algunas veces de bronce. Bueno, eran muy pesadas esas armaduras, pero evitaba que le atacaran el corazón, el pulmón y toda esta parte de la caja torácica. Listo, hermanos, ya entendiendo eso, que es la coraza, vamos al segundo capítulo, hermanos. La justicia. Vestidos con la coraza de justicia. Entonces, en esta parte voy a hablar de la justicia por imputación. Esto lo hemos hablado muchas veces. La justicia imputada de Cristo. Dice John Gill que la justicia de Cristo, imputada por Dios a nosotros y recibida por fe, es una protección contra las acusaciones de Satanás y una seguridad contra toda ira y condenación. Entonces aquí voy a hacer el énfasis. Esa justicia imputada nos protege de la condenación eterna. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Entonces nos protege contra eso.
no estamos condenados, hay perdón de pecados absoluto. Entonces, hermanos, para entender la justicia por imputación, les voy a explicar primero qué es la justicia humana. ¿Qué hace el hombre para alcanzar justicia? Yo sé que ustedes, la mayoría ya, o todos ya lo sabemos, pero es bueno recordar estas cosas. Hermanos, el hombre sin Cristo, todos sabemos, está manchado y sucio del pecado. ¿No es cierto? Es injusto el hombre no es justo. Aunque haga ciertos actos justos, no lo hace con un sentido de justicia. No lo hace para la gloria de Dios. No lo hace por y en Cristo. ¿No es cierto? La Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, el hombre, por tanto, de manera general, siempre está haciendo injusticia. No tiene la justicia de Dios. No es justo. Romanos 3, 10 al 12 lo dice. No hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Está hablando del hombre sin Cristo. El que ya es cristiano no le aplica estas palabras. Entonces, por favor, entendamos eso. Porque muchos hoy no entienden eso. Yo sé que tal vez en esta iglesia no es así, pero hasta los reformados. No hay justo ni en uno. No, es que todos somos depravados. No. Eso no es así. Si hay inmundicia en nuestros corazones, claro que sí. Si hay injusticia, claro. Pero hermanos, aquí se refiere a una persona que no ha conocido el camino de paz. Romanos 3, del 10 al 18, es el hombre en depravación, sin Cristo. Y esta es la descripción de un hombre sin Cristo. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nosotros todos los días buscamos al Señor, pero porque Él nos halló primero, ya lo sabemos. Pero nosotros ya no nos aplica esto, hermanos, por supuesto que no. Todos se desviaron, nosotros ya no estamos desviados. Aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces está hablando del hombre, el hombre es injusto, el hombre no ha alcanzado justicia. Y el hombre, escúcheme bien, como la ley está grabada en el corazón humano, como está la conciencia de Dios puesta ahí, hermano, el hombre busca a través de sus medios equivocados hallar justicia. Eso es lo que hace el hombre. El hombre quiere alcanzar justicia, pero lo hace equivocadamente. Entonces, muchos creen que pueden alcanzar esa justicia, es decir, ser limpios del pecado, ser perdonados mediante sus obras de justicia propia. ¿No es cierto? Isaías 64:6 lo dice claramente. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, hermanos, el hombre no tiene la justicia. Nadie tiene justicia desde que nace. No la tenemos naturalmente. Nadie la tiene. Entonces el hombre, como tiene una ley grabada en su corazón, la ley natural, no somos animales, somos seres racionales. Hay un sentido moral en todo ser humano. Entonces el hombre busca hallar justicia. Busca, equivocadamente. Por eso usted ve a las tribus indígenas matando y haciendo sacrificios. Por eso ve al hombre común y corriente creyendo que haciendo una serie de actos y ritos o obras de misericordia va a alcanzar justicia. Entonces, hermanos, por eso la buscan a través de las buenas obras. Cuando digo buenas obras, me refiero a lo que el mundo entiende por buenas obras, ¿no? Las obras de misericordia, las que enseñó, las de las monjitas de la caridad normalmente, ¿no? Ayudar al pobre y al necesitado. Y hermano, y obvio que todo cristiano lo debe hacer, pero eso no nos da justicia, no nos da para el cielo, hermanos. Entonces el hombre busca alcanzar justicia siendo una buena persona. Yo merezco ir al cielo porque soy una buena persona. Yo soy moralmente correcto. Yo no le hago mal a nadie. Esa es la forma de que ellos quieren alcanzar justicia. Ellos esperan el día que mueran, por medio de esas cosas, alcanzar el cielo. Si es que hay un cielo, porque el ateo, como yo se lo he dicho otras veces, aunque digan no creer en Dios, por ahí hacen buenas obras por si acaso Dios existe. Ellos creen, en general, el hombre no regenerado, que si es un buen padre, que si es un buen hijo, que si es un buen esposo, que si es un buen estudiante, que si es un buen trabajador, que si es un buen empresario, si
la vida le ha permitido tener esas cosas, o Dios se lo ha permitido, así sea un impío, si es generoso, si es amoroso, misericordioso, va a alcanzar justicia. Ese hombre también cree que al practicar una religión va a alcanzar justicia. Él cree que siendo, no sé, ahí están los judíos, ahí están los musulmanes, ahí está el budista, ahí está el hombre de la nueva era, ahí está el católico romano. Yo practico una religión. Es más, ahí está el falso creyente. ¿Usted es salvo? Sí, yo voy a la iglesia. Que esa es la forma de alcanzar justicia de ellos. Hermanos, los fariseos creían poder alcanzar la justicia de Dios así, pero Cristo condenó ese orgullo. En la parábola del publicano y el fariseo, dice, hablando del fariseo, en Lucas 18, 11 al 12, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Mire, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Él que está diciendo ahí, yo soy una buena persona. Yo no le hago mal a nadie, está diciendo. Lo mismo que están diciendo, nos dicen a nosotros cuando les predicamos. Yo no soy como un violador. Le dicen a usted, yo no soy una prostituta. Yo no soy un político corrupto. ¿No es cierto? No soy como ese publicano. Publicano representaba al Estado, ¿no? Y sigue diciendo, y habla de sus actos religiosos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que hago. ¿Qué está diciendo? Yo practico una religión. Yo sí creo en Dios. Pero mire lo que le dice el Señor en el verso 14. Os digo que este descendió a su casa justificado, está hablando del publicano, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y este fariseo confiaba en sí mismo para hallar justicia, en sus obras de justicia propia. Y no es posible así. Hermanos, los judíos siempre, bueno, no siempre, los que no entendían la promesa del Mesías, los que no eran salvos, el judío falso, buscaron alcanzar la justicia mediante los sacrificios de animales, pero nunca la pudieron hallar. Hebreos 10:11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, el judío que no entendía la promesa del Mesías creía que derramando sangre sus pecados iban a ser borrados. No, si no estaba la fe, no servían para nada. Como hemos explicado los jueves en el estudio de Hebreos, el Señor le dijo, vuestras manos están llenas de sangre. Cansado estoy. Sacrificio y ofrenda no quiero, les decía el Señor. Pero ellos creían que derramando sangre, matando animales, sangre de toros y machos cabríos, iban a alcanzar la justicia. Estaban completamente equivocados. Por eso las tribus indígenas y los pueblos paganos también, muchos, unos más que otros, sacrificaban niños algunos, porque creían que con eso estaban alcanzando el perdón y la justicia de los dioses, la justicia divina. Mire que la ley está grabada. La ley no solo está grabada desde el punto de vista del 5º al 10º mandamiento, también del 1 al 4 hay una grabación de saber. Por eso el hombre naturalmente, cuando uno estudia, le enseñan en teología todas estas cosas, el hombre es un ser por naturaleza religioso. Usted no le tiene que enseñar que hay algo arriba, él ya lo sabe. Lo que pasa es que siempre lo busca mal. Por eso las tribus adoran al sol, la luna, las estrellas, pero naturalmente creen que hay algo arriba. Por eso es mucha la dureza de un ateo, ¿no? Tremenda. Hermanos, los judíos, los israelitas, también creyeron que por hacer ofrendas diversas iban a alcanzar la justicia, pero no fueron estas del agrado de Dios. En el Salmo 46 dice, sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Quiero hacer énfasis en ofrenda, hermanos, en la ofrenda.
ellos hacían ofrendas de grano y libaciones, ¿no es cierto? Grano y libaciones tienen que ver con vino, hacían cosas de estas, ofrecían. Hermanos, eso es como cuando usted, y espero que no sea usted ni yo, creemos que con los diezmos o con las ofrendas, con dar dinero, con pagar indulgencias como hacen los católicos, las misas, voy a alcanzar justicia. Es lo mismo, hermanos. Mire que no cambia mucho, hermanos. Cambia de pronto el contexto y estas cosas, pero en el fondo termina siendo lo mismo, ¿no es cierto? El católico dice, yo pago para alcanzar justicia, yo pago para evitar tiempo en el purgatorio, yo pago por mi familiar que se murió para que su alma sea librada del purgatorio. No, ofrendas el Señor no quiere, así no se alcanza la justicia de Dios, no se alcanza el perdón de pecados. Voy y pago misas, las novenas de las misas, esas ofrendas, o sea, menos las va a querer el Señor. Las otras por lo menos fueron mandadas por el Señor, ¿no? Las otras eran bíblicas. Lo que pasa es que eso no les daba la justicia. Pues esta sí que mucho menos, hermanos. Hermanos, muchos, como les decía arriba, sacrifican, ofrendan a sus propios hijos. Este hijo es consagrado a María, consagrado al divino niño, consagrado allá en la India a sus 3000 dioses. No, esa es mi ofrenda a Dios. No. Otros sacrifican sus propias vidas, entre comillas, ¿no? Las monjas, los monjes, ofrendan sus propias vidas supuestamente a Dios. Hermanos, aquí podemos hablar de todo lo que tenga que ver con el duro trato con el cuerpo y creamos que esas cosas nos dan justicia. Es decir, cuando hablo de justicia estoy hablando del perdón de pecados. Los ayunos, abstinencias, penitencias, todo lo que hacen la Iglesia Católica, los monjes budistas y todo este tipo de personajes. Hermanos, ellos también, los judíos, pensaban que podían alcanzar justicia por medio de purificaciones ceremoniales. Eso también lo vimos en Hebreos. Cosas acerca de la carne, ordenanzas acerca de la carne. Leo Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontone jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá, aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces ellos tenían ritos, ceremonias, la circuncisión, comidas, bebidas, ayunos, abluciones, limpiezas, bautismos. Pensaban que con esas cosas iban a alcanzar justicia. No, hermano, nunca el Señor dijo que la forma era esa. Era la fe, era mirando al Mesías, era arrepintiéndose. Sacrificio y ofrenda no he demandado, les dijo el Señor. Hermanos, hoy también hay ritos de iniciación en diferentes culturas, en diferentes religiones. El catolicismo romano con el bautismo, eso es como un rito de iniciación. Ya le da el acceso a recibir las bendiciones de gracia, la ceniza en la frente, ayunos para purificarse. Y hermanos, el católico romano cree que su bautismo quita el pecado original, ¿no es cierto? Lo mismo, hermanos, ninguna purificación ceremonial puede dar justicia, hermanos. Ninguna. Y hermanos, tristemente, dentro del cristianismo hay muchas corrientes, sobre todo pentecostales, que creen que el bautismo da el nuevo nacimiento. Sobre todo estos unicitarios, los pentecostales unidos, muchos de ellos tienen como esa concepción, que usted les pregunta, ¿usted ya nació de nuevo? Sí, yo ya me bauticé. Ellos ¿sí ven que están entendiendo mal el significado del bautismo? Otros con la cena del Señor. Entonces, hermanos, muchos de estos que les he mencionado, principalmente los judíos, no me refiero a los judíos, podían tener celo sincero, dice la Biblia, pero ellos estaban ignorando la justicia de Dios y estaban estableciendo la propia, la de ellos, no la de Dios. Se los digo en Romanos 10 del 2 al 3, entendiendo todo esto lo que ellos hacían. Dice Pablo, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, está hablando de los judíos, pero no conforme a ciencia, es decir, no tenían el conocimiento verdadero. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia,
no se han sujetado a la justicia de Dios. Y después habla de Cristo en los siguientes versos, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces ellos procuraron establecer todas estas cosas: sacrificios de animales, ritos ceremoniales, purificaciones, circuncisiones, bautismo, una cantidad de cosas, hermano. Hermanos, los practicantes religiosos pueden tener celo sincero como los judíos de aquel entonces, pero están ignorando la justicia de Dios. Los musulmanes, yo no niego que un musulmán tenga celo a su Alá, no lo niego, hermano, pero está completamente equivocado, hermano, y además es un celo falso, es un celo diabólico, hermano, animal además. Los budistas harán muchas cosas, hermano, a eso se van y se meten unos ayunos tremendos por no decir otra cosa, pero hermanos, no sirve nada, eso es duro trato con el cuerpo. Tienen tal vez celo sincero a sus cosas, hermano. El católico conservador, sobre todo, también son sinceros, hermano. Yo no voy a decir que no, yo no estoy pensando que todos ellos tengan el plan allá, no, lo hacen sinceramente, pero están ciegos, hermanos, están ciegos, están equivocados, están ignorando la justicia de Dios, están procurando establecer la suya propia. Y estos últimos, los católicos, peor, porque tienen una Biblia, entonces tienen menos excusa, hermanos. Pero hay otros que pretenden dar justicia a otros, ¿sí me entiende? No la pretenden alcanzar ellos también equivocadamente, pero aquí el énfasis que quiero dar es que pretende dársela al otro, él darle justicia al otro, redimir a otro. El Salmo 49:7 dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Eso es lo que hace Roma todo el tiempo con las indulgencias, pagar misas. Yo le voy a dar justicia a mi familiar que murió. Eso no se puede, hermanos. Las confesiones, las novenas, las indulgencias, el purgatorio. Escúcheme bien, el bautismo de infantes. Yo bautizo a mi hijo para dar justicia, para que haya gracia. La intercesión católica romana, ¿no es cierto? A María, a los santos, a mi abuelita que ya murió, a mi tía. Entonces actúan como mediadores estas personas, o ponen a otros como mediadores. Nadie puede dar justicia al otro, ningún ser humano puede redimir al otro, ¿no es cierto? Hermanos, todos estos gastan inútilmente, se desgastan inútilmente, están perdiendo el tiempo, y no solo lo pierden, están acumulando ira para el día de la ira, están sumándole pecado a sus ya pecados. Isaías 55:2: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Yo esta cita la ponía en los que tienen hambre y sed de justicia. Nunca van a ser saciados de la justicia de Dios. Nunca pueden hallar esa justicia. Nunca pueden hallar el agua de la vida. Se esfuerzan en vano. Romanos 3:20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ni por las obras buenas, ni mucho menos por las obras malas, ¿no es cierto? Pues ahí sí que menos. ¿Y por qué digo obras malas? Porque es que el católico hace idolatría, pero es que eso ni siquiera es una obra que Dios mandó. El judío aquí está hablando de las obras de la ley, eran obras que Dios sí había mandado, pero esas tampoco daban justicia, incluyendo las obras ceremoniales. Todos estos medios fracasan, todos fracasan, hermanos. Y como los israelitas no pueden alcanzar la justicia de Dios, todo el que se meta, por eso está en un pacto de obras. Y todo aquel que depende de las obras de la ley está bajo maldición. No pueden alcanzar la justicia. Dice Romanos 9:31-32: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe. ¿Sí ven? Siempre fue por la fe, hermanos, por favor. Yo sé que lo aprendieron, pero los hermanos de Ipiales también se los he dicho. Nunca vayan a decir que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras y en el Nuevo era por fe.
Mire que aquí les está diciendo que ellos tampoco la alcanzaron, porque no iban por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Tropiezan con Cristo. Todo aquel que no va por la fe en el Mesías, tropieza contra Cristo. Va a ser desmenuzado por la ira divina. Fracasa, no le alcanza, hermanos. Empieza a construir una torre de Babel y Dios se la va a destruir. No va a llegar al cielo, no va a alcanzar la justicia de Dios. Y hermanos, no solo, como ya les decía un poco ahorita, no solo no alcanzan la justicia de Dios, ellos están, fuera de que están acumulando ira para el día de la ira, ellos están llenos de toda injusticia. Romanos 1, 29 al 30, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Después dice que son aborrecedores de Dios. Del Dios verdadero son aborrecedores. De su falso Dios, pues, ya sabemos. O el que se han inventado en su cabeza. Hermano, ¿cómo harán para alcanzar la justicia de Dios? Job 9:2. Es la pregunta que Job hace, ¿no? En el antiguo, primer libro de la Biblia, al parecer. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Bueno, ya sabemos que lo que dice el Nuevo Testamento, pero vamos a profundizar. La justicia de Dios. ¿Cómo se justifica el hombre ante Dios? Es decir, cómo el hombre es perdonado, cómo el hombre es salvado, cómo el hombre es declarado justo, cómo el hombre es borrado sus pecados para poder ir al cielo. Vamos a Romanos 10, del 5 al 10. Dice, empieza hablando de lo que veníamos diciendo, la justicia del hombre. Dice, porque la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Está en el pacto de obras. No, nadie la puede cumplir perfectamente. Pero entonces ahorita va a explicar la justicia de Dios. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Mire, porque con el corazón se cree para justicia, no con la mente. Usted debe creer con el corazón, realmente debe creer de todo corazón y vaya a la justicia de Dios, porque quien cree de todo corazón, eso viene acompañado del arrepentimiento. Ahí hay arrepentimiento y fe para ser perdonado, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, hermanos, Aquí está diciendo que la vida eterna nunca fue diseñada, dice John Hill, para ser disfrutada por la obediencia a la ley de las obras, sino a través de la justicia y muerte de Cristo, porque Cristo es el fin de la ley y el cumplidor de la ley, hermanos. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Él vino a cumplir la ley. Yo no vino a abolir la ley y los profetas vine a cumplirla. El fin y el cumplidor de la ley es Cristo. Ay, hermanos, la justicia de Dios entonces no se alcanza por la obediencia a la ley, hermanos, sino por la fe en Cristo. Pero ahora, aparte de la ley, dice Romanos 3, 21, 22, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Por medio de la fe. La justificación por la fe, hermanos. Eso fue algo que rescató Martín Lutero
en la Reforma Protestante, la justificación por la fe. No es que se haya inventado esa doctrina, no es que haya aparecido en el siglo XVI, no, hermano, eso ya la predicaban los valdenses, siglo XI-XII, Agustín de Hipona y Policarpo, y todos de ahí para atrás, hermanos. Entonces eso no fue que Lutero se inventó una nueva revelación, porque además es muy clara en las Escrituras. La fe, hermanos, pero con el corazón se cree para justicia. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué en Cristo? Pues ya sabemos que Él es el Mesías, y les venía diciendo que Él cumple esa ley por nosotros para darnos esa justicia. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Usted no tiene el chaleco antibalas, la coraza, ¿no es cierto? Entonces usted necesita esa coraza para que Cristo se la otorga, le da esas vestiduras. Entonces Cristo la cumple con nosotros porque usted y yo no la podíamos cumplir perfectamente, y Él la cumple por nosotros, hermanos, para darnos justicia. Porque si usted intenta cumplirla perfectamente y pretende que por eso vas a llegar al cielo, va a fallar, entonces no le va a alcanzar. Usted está en el pacto de obras, hermanos, y debe ser así, y así Dios lo quiso, para que la justicia de Dios esté fuera del orgullo humano, hermanos. Por eso debemos humillarnos ante Cristo para alcanzarla. Lucas 18, del 13 al 14, va a hablar del publicano. El publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, él no estaba diciendo mi justicia, como era el fariseo, me va a hallar la justicia de Dios. No, él está diciendo: sé propicio a mí, yo no la tengo, dámela. Y dice el Señor: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces la justicia de Dios está fuera del orgullo humano, hermanos. No se puede alcanzar por medio del orgullo humano, porque es contravía, es anticristiana, ¿no es cierto? Esa es la misma religión del anticristo. Tiene que ver con la religión, es anticristiana, es toda religión humanista. Todas las religiones enseñan eso, hermanos. Hermanos, no hay diferencia. A todos nos toca así. Así es que el Señor salva. Porque todos hemos pecado. Todos que hemos quedado destituidos. Habíamos estado destituidos de la gloria de Dios. Injustos, y solo Cristo nos puede dar justicia. Amén. Romanos 3, del 25 al 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Es muy claro, hermano, las Escrituras. Es muy claro la justificación. Es muy claro cómo se alcanza justicia por medio de la fe en Cristo, hermanos. Hermanos, por eso la Biblia cuando habla de Abraham, que fue mucho antes de los judíos, no halló la justicia de Dios por sus obras, la halló por la fe. Romanos 4, del 2 al 3 dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Si ve, hermano, que la salvación en el antiguo nunca fue por obras, siempre fue por la fe. Y aquí lo deja más que claro, y ahorita lo seguiremos, se sigue aclarando en Gálatas 3:6 dice que así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero mire, en Romanos 4:9 nos muestra que esa bienaventuranza, es decir, poder alcanzar la justicia de Dios, es para todos y únicamente es por medio de la fe, hermanos. Romanos 4:9. Es pues
esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos, a Abraham le fue contada la fe por justicia. Mira, ahí lo aclara. No es que los judíos se salvan de una manera y los cristianos se salvan de otra. No, porque es que así enseñan en las iglesias hoy. Los judíos se salvan, es un pueblo escogido, entonces se salvan de otra manera. No, mira, aquí lo deja claramente Pablo. Si esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Dije, ve, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces todos, circuncisos e incircuncisos, hermanos, es por la fe. Entonces, hermanos, no somos salvos por las obras de justicia propia. Hermanos, hay obras justas que hay que hacer, eso también lo vimos en Hebreos, y son buenas, pero eso no nos da justicia. Eso no nos da nada para alcanzar justicia. Hermanos, nada de eso nos da, solamente la salvación por la fe es por la gracia de Dios, hermanos, es por gracia. Tito 3, del 5 al 7 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, mire, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, hermanos, solo la salvación no se alcanza por medio del orgullo humano, de las obras de justicia propia, de ritos, ceremonias, sacrificios de animales. No, se alcanza por medio de la fe en el Hijo de Dios, y eso es gracia de Dios, porque Él la otorga, hermanos, gratuitamente. Hermanos, esto que estamos viendo, hermanos, nos muestra que la salvación siempre fue así, y es la forma como Dios quiere que el hombre se salve, y Dios envió a Cristo a anunciar esa justicia, aclarar esa justicia al género humano. Cristo por eso vino a anunciar la justicia de Dios. Miren, en el Salmo 40, del 9 al 10, hay una profecía de Cristo diciendo que iba a venir a anunciar esa justicia. Dice, he anunciado justicia en grande congregación. Esto es una profecía mesiánica. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Y nosotros también no debemos ocultar esto en la asamblea, en el pueblo de Dios, ni en el mundo, hermanos. La justicia de Dios. Eso es como el hombre se salva. Así usted y yo fuimos salvos, hermanos. Explíquele a la gente, ese es el camino. Y ya después él tiene que entender, como vamos a ver en el tercer capítulo, que después de eso tiene que vivir para esa justicia. Hermanos, Cristo vino a anunciar justicia. La justicia vino desde los cielos, hermanos. Hoy cantamos en el Salmo 85, del 10 al 13. La misericordia y la verdad se encontraron. Mire, la justicia y la paz se besaron, porque Dios hace justicia en Cristo, castiga a Cristo para darnos la paz a nosotros. La verdad brotará de la tierra, mire, y la justicia mirará desde los cielos. Vino desde los cielos porque Dios envió a su Hijo al mundo. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de Él, porque Él vino a establecer un reino de justicia, hermanos, y sus pasos nos pondrá por camino. Hermanos, Cristo, su evangelio, su mensaje vino a revelar la justicia de Dios, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, hermanos. Entonces ya sabemos, esta fue la cita que Lutero le abrió el entendimiento. Esta cita, hermanos, Dios la utilizó para que no solo Lutero abriera los ojos, sino para que media Europa o gran parte de Europa, hermanos, abriera los ojos a la verdad del evangelio y conociera que estaban en tinieblas, encapsulados, entenebrecidos, porque no podían alcanzar la justicia de Dios. La Iglesia Católica Romana llevaba 1000 años enseñándoles falsa justicia al pueblo. 1000 años. Y esto fue uno de los grandes
retumbaderos de la reforma, grandes hitos de la reforma, grandes mensajes de la reforma, hermanos. El justo por la fe vivirá. Hermano, y los que buscan a Cristo por la fe, de esta manera, van a hallar la justicia de Dios. Recuerde que Lutero vivía, hermano, estaba abrumado Lutero. Si usted ve la historia de Lutero, él estaba cansado, él iba y se confesaba, cuentan los historiadores, usted lo sabe, yo sé. Y hermano, salía de confesarse, duraba horas enteras. Esos pobres curas ya no lo soportaban más. Y él salía de confesarse después de tener horas enteras al cura escuchándolo, salía y a los 20 minutos volvía, porque decía, volví a pecar, volví a fallar, no podía alcanzar justicia. Él veía a un Dios airado todo el tiempo, claro, porque Dios estaba airado con él, porque era un impío todavía. Pero cuando entiende esto, hermano, se ilumina sus ojos, se ilumina su entendimiento. El justo por la fe vivirá, descansa, halla la paz. Y dice, ya Cristo lo llena todo. Cristo es mi justicia. Cristo es el que me da perdón de pecado, la sangre del Cordero. Entonces, hermano, debemos buscar esa justicia. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Sí, hermanos, los judíos, la mayoría, muchos de ellos en su momento establecieron su propia justicia, pero los gentiles, porque se extiende el evangelio en toda Roma, en toda Asia, alcanzaron esa justicia. Cristo, hermanos, por tanto, es nuestra justicia. Jeremías 23 del 5 al 6, una promesa, una profecía mesiánica. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Si Cristo no es Dios, también con estas citas, entonces ¿quién es? Él es Jehová, justicia nuestra, hermano. Está hablando de Cristo. Hermanos, somos hechos justicia de Dios en Cristo. Somos vestidos de su justicia, porque al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque Él cumple, Él es el cumplidor de la ley, Él es el fin de la ley. Él derrama su sangre por nuestros pecados. Él nos otorga esa coraza, Él nos da sus vestiduras, hermanos. Nosotros no la podemos fabricar, nosotros no la podemos construir. Él la hace por nosotros. Amigo, si usted no ha hallado esta justicia, clame por ella como el publicano y dígale: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y usted va a descender hoy a su casa justificado si se humilla como Él. Amén. Usted debe buscarla también como Pablo la buscó en un momento dado cuando Dios le abrió los ojos, desechando todas sus justicias pasadas. Usted debe desechar hoy todas sus justicias hasta hoy y aferrarse a la justicia de Cristo. Haga como Pablo, o que a usted le pase como Pablo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Había perdido todos sus títulos, todos sus abolencos, toda su religión. Y lo tengo por basura, decía, para ganar a Cristo. Mire, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, hermanos. Hermano, usted es un bienaventurado si ya es de Cristo. Amigo, usted será bienaventurado si busca la justicia de Dios de esta manera. Porque bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Va a hallar el agua de vida. Tercer capítulo: vestidos con la coraza de justicia. Entonces, hermanos, aquí
voy a hablar más ya lo que pasa después. La primera que vimos, la del segundo capítulo, es la imputación. Es la justicia de Cristo imputada a nosotros, ¿no es cierto? Nos da lo que nosotros no tenemos, su obediencia perfecta, por medio de lo que Él hizo, su sangre, su sacrificio, etc. Aquí es por impartimiento, es decir, ya la tenemos. Entonces ahorita Dios nos otorga vivir en justicia. Dice Keith Maker, la coraza representa también la vida devota, santa y de rectitud moral. El apóstol ha estado en esta epístola haciendo gran hincapié en la necesidad de vivir vidas dignas del llamamiento con que fueron llamados. Fuera de tal vida, el supuesto cristiano no tiene defensa contra los ataques de Satanás. No tiene seguridad de su salvación. Además, carece de poder de ataque. Y puesto que el testimonio de sus labios no tiene eficiencia, sus semejantes, hermano, yo creo que a veces nos pasa esto, no llegan a ser ganados para Cristo. Y el maligno no es vencido. Pero cuando se halla presente la justicia en la conducta, dice él, porque ya viene después de la justicia de Cristo, en cuán poderosa arma defensiva y ofensiva se convierte. Hermanos, 1 Tesalonicenses 5:8 habla de la coraza, pero no dice la coraza de justicia. Dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Sin embargo, todos relacionan eso concordante con vestirse de la coraza de justicia. Explica Matthew Henry por qué. Él dice, la fe y el amor incluyen todas las gracias cristianas. Por la fe estamos unidos a Cristo y por el amor al hermano, estamos unidos al hermano. Estas inferirán o influirán una diligente observancia de nuestro deber hacia Dios y una conducta justa hacia los hombres en todos los oficios de justicia, verdad y caridad. Entonces, vistámonos con esa coraza, hermanos. Hermanos, usted y yo, si somos creyentes, hemos pasado de las tinieblas a la luz. Tenemos como fruto del Espíritu la justicia. Lo dice Efesios 5 del 8 a 10. Dice, viene hablando que en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. O sea, ya le está hablando a salvos. Andad como hijos de luz. Mire, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Justicia y verdad. Entonces el fruto del Espíritu no nos hace, o sea, ya tenemos la justicia, ya tenemos las vestiduras de Cristo, pero nos hace obrar en justicia, hermanos. Y eso es un arma. Por eso aquí en Efesios le está diciendo, vestidos de toda la coraza de justicia. Usted es cristiano, póngase el uniforme. Vístase como cristiano. Hermanos, por eso Pablo en Efesios 4:24 dice que debemos vestirnos del nuevo hombre creado por Dios en justicia. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, entonces usted y yo debemos vivir en santidad. Eso parece obvio, ¿no? Pero para los cristianos promedio de hoy eso no es tan obvio. Eso es legalismo. Debemos vivir en obediencia a los mandamientos de Dios, a las ordenanzas del Señor, a su palabra, en obediencia a la justicia de Dios, hermanos. Debemos abandonar nuestra vida pasada, es decir, despojados del viejo hombre, del mundo, del placer, de la carne, de los sueños mundanos que teníamos, de mis proyectos terrenales, de satisfacer el yo, de mi yo egoísta, hermanos. Debemos despojarnos de todo eso, vestirnos del nuevo hombre, ponernos esa coraza. Hermanos, nuestros miembros, todos nuestros miembros deben ser instrumentos de justicia. Romanos 6 del 12 al 13, esto lo estaba viendo con los hermanos de Ipiales. Romanos 6 del 12 al 13. Dice Romanos 6 del 12 al 13.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco, mire, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, escúcheme bien, a Dios como instrumentos de justicia. Su cuerpo, hermano, y le voy a decir algunas cosas. Sus ojos deben ser un instrumento de la justicia. Sus ojos no deben ser un instrumento de la lujuria y del pecado. Sus oídos deben ser instrumentos de eso, no para escuchar las banalidades de esta tierra. Lo mismo con los ojos, para ver las porquerías de este mundo. Mire cómo está hoy la iglesia cristiana, adorando a su Dios. Hermanos, es terrible. La mayoría de iglesias hoy están todos vestidos con la camiseta de la selección Colombia. Qué pecado, hermano, qué terrible. Se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Son unos idólatras. Dios nos guarde de esto, hermano. Dios nos guarde de esto. Y yo espero que nadie salga de la iglesia a hacer eso, ¿no? Yo sé que no, yo sé que eso no pasa. Pero hermanos, porque eso sí es ser un religioso. En la iglesia contento, santo, pero por fuera no. Pongámonos la armadura, hermano. Pongámonos. Así no vamos a destruir las fortalezas de Satanás, hermanos. Nuestros pensamientos, hermanos, nuestros pensamientos son instrumentos de justicia. Entonces presentemos todo eso. Nuestras palabras, nuestra boca, nuestro corazón, hermano. Yo le podría mencionar sus manos, sus pies, todo. Calzados, ya vamos a ver después, calzados los pies con el evangelio de la paz. Todo, hermanos. Entonces, amigo, amiga, hermano o hermana, usted que está viendo, que está oyendo, que está pensando, que está hablando, que está amando, porque sus miembros deben ser instrumentos de la justicia. Hermanos, debemos obedecer a esa justicia, no al pecado. En Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hermanos, ¿a quién estamos obedeciendo? ¿A qué ley estamos obedeciendo? ¿A la ley de Cristo, a la ley de Dios, a la justicia de Dios, o a las leyes del mundo, a las leyes de la tierra, a las modas, su vanagloria, su sistema, la psicología, las mentiras que dice este mundo? ¿A quién, hermanos? Somos ahora, si ya estamos revestidos de Cristo, si hemos alcanzado la justicia de Dios, si la justicia de Cristo fue imputada a nosotros, somos siervos de la justicia, hermanos. Somos esclavos de la justicia. Romanos 6:18-19. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad. ¿O no hicimos eso, hermano? Nuestros ojos, ¿a quién servían? A Satanás, a la lujuria. Nuestros labios, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestras palabras. Eso lo hacíamos para servir a la inmundicia de la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Todo nuestro cuerpo debe ser para el Señor. Amén. Fuimos comprados por precio, hermanos. Antes de Cristo éramos esclavos del pecado y libres de la justicia, dice la Biblia, ¿no? Y nuestro fin era la muerte eterna. Dice que en Romanos 6:20 que cuando eras esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. O sea, esa palabra yo se la he explicado a los hermanos de Ipiales. Libres acerca de la justicia. Dice, pero ¿cómo así? Bueno, hermanos, porque no teníamos una justicia. No deseamos esa verdadera justicia. Éramos reacios a la justicia de Cristo. Habíamos arrojado el yugo de la ley de la justicia de Dios. Habíamos roto sus ligaduras. Como dice el Salmo 2, ¿no? Rompamos sus ligaduras. Y habíamos vivido de una manera muy injusta. Eso lo dice John Hill. Hermanos, entonces por eso éramos libres. Nos habíamos desligado de eso. Hermanos, pero Dios pide de nosotros que hagamos justicia. Miqueas 6:8.
Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermano, hacer justicia. Voy a enfocarme acá. Hermanos, eso no lo podemos hacer si no es basado en la ley de Dios. Debemos obedecer los mandamientos de Dios para vivir en justicia. Debemos hacer justicia, debemos juzgar con justo juicio. ¿Y cómo se juzga con justo juicio? Bueno, primero con la Biblia, hermanos, basado en la palabra de Dios, para identificar lo bueno o lo malo, la luz, las tinieblas, para condenar al que es culpable y para librar al que es inocente, de cualquier parte de nuestra familia, nuestra iglesia o en el mundo. Hermanos, la Biblia también nos dice que los pastores debemos tener esas armas de justicia a diestra y a siniestra. Segunda de Corintios 6, del 4 al 7 dice: dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, mire, con armas de justicia a diestra y a siniestra. O sea, yo me recomiendo también con eso, dice, nos recomendamos de esta manera, ¿no es cierto? Entre otras cosas, con armas de justicia a diestra y siniestra. Es decir, hermanos, los ministros y todo cristiano, pero aquí habla de los pastores, debemos ir con la Biblia en la mano, hermanos. Amén. Con la ley de Dios en nuestros labios, con los mandamientos de Dios en nuestros corazones, con el evangelio para anunciar a toda criatura, hermanos, todo el consejo de Dios en la congregación también. Debemos decir, como decían los profetas, como decían los apóstoles, el Señor dice, hermanos, el Señor dice, la palabra de Dios lo dice. Eso ir con las armas a diestra y a siniestra. Cualquier consejo, bueno, ¿qué dice la Biblia? Cualquier cosa, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Cómo lees? Como dice el Señor, ¿cómo lees? Hermanos, debemos amar en justicia. El amor no es injusto. El amor de Dios no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y el verdadero amor no es basado en la injusticia. Por eso el amor del mundo es un amor injusto. Es un amor que no está basado en la verdad, porque da palmadas en la espalda. Él justifica al impío y condena al inocente, hermanos. Entonces no es justo, no es en justicia. Hermanos, entonces debemos vivir en justicia, basado en los mandamientos de Dios, haciendo lo que Dios demanda, pero no hagamos nada de nuestras justicias para los hombres. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, nunca busquemos el aplauso de los hombres. Los hombres somos tentados siempre a hacer eso, a buscar el aplauso humano, a quedar bien con el mundo. Guardémonos de eso. Cualquier cosa que hagamos, hagámosla para Dios, primeramente por el Señor. Cualquier ayuda, cualquier obra cristiana, cualquier ayuno, cualquier evangelización es para el Señor, no para los hombres. Hagámoslo para el Señor. Nuestra justicia, hermanos, debe ser mayor que la de cualquier moralista, hermanos. Cualquier hombre que pretenda salvarse por sus propias obras de justicia propia. Perdón la redundancia. Mateo 5:20 debe ser mayor que la de ellos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Y aquí está hablando de obediencia, porque cuando usted lee el contexto viene hablando de obedecer cualquier punto de la ley, hermanos. Hermanos, mire, nuestra justicia debe ser mayor que la del mundo, que la de cualquier moralista. Debemos ser superiores a ellos, y todo cristiano es superior a ellos. Mire, ellos pueden
que sean mejores estudiantes que nosotros, mejores trabajadores, mejores vecinos. Puede que sean muchos más generosos que nosotros, más educados, más civilizados, más prudentes, más talentosos, en algunos temas morales, en normas externas, pero su justicia nunca puede ser mayor que la nuestra. No les va a alcanzar, pues solo el cristiano verdadero, lleno del Espíritu Santo, puede realmente vivir en santidad y en justicia. El moralista no, hermanos. Entonces nuestra justicia es mayor que la de ellos. Eso no es que hay, yo conozco incrédulos mejor que el cristiano. Ellos están hablando en términos morales, en el moralismo. Puede que sea mejor en algunas de estas cosas que yo le mencioné. Puede que sí, pero en la santidad es imposible. Es imposible. Es imposible, hermanos. Porque es que ellos no lo hacen para Cristo. No lo hacen por fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Son obras de inmundicia. No es para la gloria de Dios, es para su propia gloria. Entonces no hay santidad ahí, hermanos. Nuestra justicia es mayor que la de ellos. Hermanos, nosotros padeceremos persecución por vivir en justicia. Somos bienaventurados, porque bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, hermanos. Mira, hermanos, hemos hablado de esto 1000 veces. El mundo no tiene problema con el moralismo. El mundo aplaude y respeta el moralismo. El mundo exalta el moralismo. El mundo alaba hasta un hombre fiel, hermano, en muchos casos. Yo sé que en algunas partes no, se burlan, pero en otras partes de la sociedad impía alaba eso. Alaba eso, alaba al empresario, alaba al hombre generoso. Eso es moralismo. Y muchas de esas cosas las tenemos que hacer las debemos hacer los cristianos. El mundo aplaude y respeta eso. El mundo lo que aborrece es la santidad. Que se viva en la justicia de Dios, basado en los mandamientos de Dios. El mundo aborrece que usted diga, el Señor dice, la Biblia lo dice. Eso es lo que ellos desprecian. A ellos no les importa que usted ayude al necesitado. A ellos les importa que usted diga, el Señor me lo dice, yo por eso lo hago. Eso sí lo aborrece. Porque ellos sacan el nombre de Dios de este mundo, lo quieren sacar. El reino de Dios, hermano, es de justicia. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, yo sé que ya hallamos esa justicia y somos salvos, pero debemos seguir buscando ese reino de justicia. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sígalo buscando por medio de las Escrituras. Siga haciendo lo bueno, lo que agrada al Señor. Siga comprobando lo que es agradable al Señor, hermanos. Hermanos, sígale clamando, porque el Señor nunca responde, Él nos responde en su justicia, no en la nuestra. El Salmo 143, 1 al 2 dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y también la cantamos, hermanos. Hermanos, Él responde en justicia. Él no responde en injusticia, en mentira. Por eso dice que muchas veces no pedimos mal, porque no pedimos en justicia. Entonces Dios no responde, no concede. Hermanos, Cristo, dice la Biblia, que Él vino a este mundo a juzgar con justicia. Isaías 11, del 3 al 5. Y a establecer justicia. Y a establecer su reino de justicia. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Mire, eso lo leímos en el sermón pasado. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura, hermanos. Entonces la justicia también es el cinto de sus lomos, es el cinturón de sus lomos, hermanos.
Hermanos, Cristo vino a juzgar, a establecer un reino de justicia, y su reino no tendrá fin. Dice la Biblia que Dios juzgará al mundo con justicia por medio de Jesucristo. Lo dijo Pablo en Hechos 17, del 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mira, hermano, en la cita pasada, la estoy relacionando las dos, decía que él no se va a dejar guiar por la vista de sus ojos ni por lo que oigan sus oídos, porque él no juzga según las apariencias. Él mira realmente es el corazón. Y estos falsos cristianos creen que, ay, Dios solo mira, Dios es el que sabe mi corazón bueno, debería temblar. Debería temblar, porque si sus frutos muestran esa perversidad, yo no me imagino el interior de su corazón, es aún peor. Hermano, Él va a juzgar al mundo con justicia. Él va a juzgar a los que creyeron o no en Él verdaderamente. Si la fe que teníamos era genuina o no era genuina. Si éramos nacidos o no de nuevo. Él va a mirar cabras, ovejas. Él va a identificar quiénes son auténticos y quiénes no. Quién es un billete verdadero o un billete falso. Una moneda de oro o una moneda de oropel, hermanos. Él lo va a ver. Él lo va a identificar. Porque Él va a venir a juzgar con justicia. Hermanos, porque Cristo juzgará con justicia todos nuestros secretos, dicen las Escrituras. Él conoce las conciencias de todos los hombres. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ese día, hermanos, está pronto a venir, si es que estamos en ese tiempo. Pero de todos modos, hermanos, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y el Espíritu vuelve a Dios que lo creó. Todos vamos a presentarnos, así no haya venido Cristo, ante ese tribunal. En un juicio individual. Allá, en un juicio mundial, hermanos. Universal. No va a faltar ninguno. Hermanos, Dios va a juzgar con justicia a todos, hermanos. Váyase por favor a Romanos 2, del 6 al 11. Nadie va a ser engañado. Él no va a ser engañado, nadie. O sea, al final de cuentas, la verdad va a salir a la luz. El cual, Romanos 2, 6 al 11, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Mire, sino que obedecen a la injusticia. Todos los que rechacen la justicia de Cristo están obedeciendo a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. A todos, hermano, va a ser un juicio de justicia. Y Él no va a ser engañado. Porque Él no se va a dejar guiar por esas cosas. Él conoce perfectamente los secretos de los hombres. Hermanos, Dios se viste con coraza de justicia para juzgar al mundo. Ya se las había leído, pero se las voy a leer completa. Isaías 59, del 17 al 18. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Para vindicación. Se viste de justicia. Hermanos, mire, nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia en la tierra. Mire, aún los santos en el cielo claman por justicia. Usted lo sabe, ¿no? Apocalipsis 6:10.
y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, hermano, Dios va a juzgar al mundo con justicia por Jesucristo. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hermanos, esas oraciones de los santos van a ser respondidas finalmente después en ese juicio, porque van a ser ellos vindicados, hermano, y los otros condenados ya por la eternidad. Hermanos, los que tengan las vestiduras de justicia de Cristo, perdón, los que no las tengan, recibirán llanto y crujir de dientes. Mateo 22, del 12 al 13. Los que no tengan esa que vimos en el segundo capítulo, por tanto no van a vivir conforme a la justicia que vimos en este tercer capítulo. Y ellos van a recibir llanto y crujir de dientes. Y como el rey no va a ser engañado, él va a saber quién tiene o no esas vestiduras. Le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, hermanos, los hombres se pueden engañar. La iglesia se puede engañar, a los pastores se pueden engañar. Entre esposos se pueden engañar. Hijos pueden engañar a sus padres. Padres pueden engañar a sus hijos. Pero, hermanos, al Señor nadie lo engaña. Va a decir: amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido? Sin tener las vestiduras de Cristo. Hermanos, perseveremos hasta el fin, porque recibiremos una corona de justicia en el cielo. Hagamos como Pablo, o que podamos decir como Pablo, que hemos peleado la buena batalla, acabado la carrera, guardado la fe. Por lo demás, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, hermanos, mire, hay otra corona de justicia. Ya tenemos las vestiduras de Cristo, la coraza de justicia. Pero dicen los comentaristas bíblicos que, dice John Hill, la pureza de la gracia será recompensada con la pureza perfecta de la gloria, hermano. O sea, hay una pureza en esa justicia que ya nos dio. Es inmaculada. Pero, hermano, será recompensada con la pureza perfecta de la gloria. Esta es la de gracia, la que tenemos ahorita. Pero va a haber una aún mayor, que es la de gloria, hermanos. Tendremos un cambio de vestiduras perfectas, la justicia pura e inmaculada de Cristo, y disfrutaremos de gloria y felicidad eterna. Por eso en Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y eso tiene que ver también con lo que les acaba de leer, de la corona de justicia, hermanos. Esa de gloria es mayor que la de gracia, hermanos. Ya es un tiempo de gloria infinito, hermanos. Va a ser aún superior, hermanos. Es como nuestro amor aquí es imperfecto, allá va a ser perfecto, hermano. Nuestra santidad es bastante imperfecta, allá va a ser perfecta. Así es, hermano. Nuestra vida eterna hoy, listo, ya la tenemos, pero allá es perfecta, hermano. Allá la manifestación plena de la gloria, de la vida eterna, hermanos. Amigo, si usted no se ha entregado a Jesucristo, al Hijo de Dios, usted está desnudo, sin vestiduras, sin protección ante los dardos de la ira y condenación divina. Usted debe arrepentirse de sus pecados y clamar por las vestiduras de justicia de Cristo, porque de lo contrario va a padecer y ser condenado por la eternidad. Hermano, usted ya tiene la justicia de Cristo. No se la quite, vístase de ella contra los ataques de Satanás, vestidos con toda la coraza de justicia. Señor, bendito seas tú, bendita sea tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir con esa coraza de justicia, a ponérnosla a diario, a tenerla, a usarla. Señor, protégenos contra los dardos de Satanás, contra los ataques del maligno, contra las tentaciones del mundo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.